Y bueno, hoy es la cuarta parte de esta serie diferente que está basada en el libro de Primera de Pedro. Una carta que el apóstol Pedro escribió a cristianos que estaban siendo perseguidos. Me gusta decir esto siempre por aquellos que quizá no han estado en semanas anteriores. Y el mensaje central de esta carta, Pedro le está diciendo a los cristianos: este mundo no es tu hogar. Estás aquí como extranjero. Tu residencia en este mundo es temporal, y como no eres de este mundo, tú eres llamado a vivir, ¿qué? Diferente. Ese es el mensaje central de Pedro. Ahora quiero decirte algo. Este mensaje, en la cuarta parte de esta serie, es el mensaje más alentador que no quieres escuchar. ¿Alguien está acá? O sea, es un mensaje alentador. Yo sé que muchos van a salir animados, pero al mismo tiempo no lo quieres escuchar. Es como cuando te dan buenas y malas noticias al mismo tiempo. ¿Te ha pasado? ¿Cómo te caería ahorita que te dijeran te ganaste la lotería? Uf, buena noticia, ¿no? Te ganaste la lotería, el premio mayor. La mala noticia es que tienes que pagar como la mitad de impuestos, ¿no? ¿Sabes? A todos nos ha pasado. Llegas a casa, no sé, te enteras de algo. Hay una gotera en tu casa, hay una de humedad, y llamas al plomero y te dice: ¿qué cree, patrón? Que tiene una fuga en su baño. Y ya desde ahí empiezas a decir: hijo, hay que romper, hay que abrir la loseta. Ay, pero tiene reparación, jefe. Una buena noticia, ¿verdad? O sea, la mala está roto, la buena noticia es: ay, tiene reparación, pero le va a costar 10,000 pesos, jefe. Es como, así es este mensaje. Es un mensaje alentador, pero que no quieres escuchar. Sabes, Jesús prometió muchas cosas a sus seguidores. Como hijos de Dios tenemos un montón de promesas que Jesús ha firmado con su palabra, pero dentro de las cosas que Jesús nunca prometió fue que no siempre te iba a ir bien. Jesús nunca te prometió que no te iba a llover en tus vacaciones, ¿verdad? Jesús nunca te prometió que ibas a ser rico y millonario sin sentido. Jesús nunca te prometió que nadie te iba a lastimar. Jesús nunca te prometió que todo iba a ser perfecto. En cambio, ¿qué sí prometió? ¿Sabes qué prometió Jesús? Que si tú lo sigues, que si tú eres diferente a este mundo, vas a ser perseguido. El mundo te va a odiar. Eso es lo que Jesús nos prometió. Bienvenido a Manantiales, donde damos esperanza a la gente. Juan capítulo 15, versículo 18. Vamos solo a tomarlo como referencia porque estamos hablando de Primera de Pedro. Pero en Juan 15, versículo 18, Jesús dijo esto: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Y ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. ¿Sabes? Si tú te pareces al mundo, el mundo te va a amar. Si tú te conformas a hacer las cosas como se hacen en el mundo, vas a encajar perfecto. Todos van a querer estar contigo. Pero si tú eres un seguidor de Jesús, si tú vives apartado para Dios, vas a vivir diferente. Y por esa razón va a haber gente que te va a criticar. Va a haber gente que te va a menospreciar. Va a haber gente que va a querer hacerte la vida difícil. Va a haber gente que no les vas a caer bien. Esta semana estaba aquí en el Soriana, fui a comprar unas aguas y estaba en la caja y de repente volteo y había una persona que asistía aquí a la iglesia. Ya tiene un rato que no lo veía y me saluda: pastor, ¿cómo está? Qué gusto. Y yo: hola, deme un abrazo. Y ya lo abracé: ¿cómo has estado? Y me presenta una mujer, yo no la conocía. Mire, le presento a esta persona. Es el pastor. En cuanto dijo es el pastor, la señora puso una cara. Sentí que le caí muy bien, ¿verdad? En cuanto supo que era pastor, hubo un rechazo, una oposición, porque así es. Eso es lo que Jesús nos prometió. No les vas a caer bien. Entonces, volviendo a Primera de Pedro, hemos hablado del contexto de esta carta que Pedro está escribiéndole a cristianos perseguidos en la época de un emperador llamado Nerón, un emperador malvado, un hombre totalmente terrible que de por sí eran perseguidos
Cuando Nerón llega, la persecución se vuelve extrema. Los cristianos de aquel tiempo empiezan a sufrir una persecución brutal. Y quiero compartirte algunas estadísticas de persecución hoy en día, ¿ok? De cómo la pasan cristianos hoy en día debido a su fe en Jesús. Estas estadísticas son mensuales. Estos números que vas a ver en pantalla suceden en promedio cada mes. El día de hoy, cada mes son asesinados 322 cristianos alrededor del mundo por su fe en Cristo Jesús. Cristianos como tú y como yo, que tienen familia, que tienen hijos, que tienen padres, esposas, familiares, amigos. Hoy en día, cada mes, se destruyen 214 iglesias o templos donde cristianos se reúnen alrededor del mundo. Hoy en día hay 772 actos de violencia en contra de cristianos, que pueden ser golpes, tortura, abuso de todo tipo. Hoy en día, al mes, 772 actos de violencia en contra de cristianos, porque esto fue lo que Jesús prometió. Si a mí me han odiado, a ustedes también los van a odiar. Si a ustedes los persiguen, recuerden que a mí me han perseguido primero. Y esa es la razón por la que quiero invitarte este próximo viernes 22 a el Día Internacional de Oración por los Cristianos Perseguidos. Creo que como iglesia, en la comodidad en la que estamos, lo menos que podemos hacer es tomar un tiempo para orar por estas estadísticas. Esos números representan personas, representan familias, representan pastores, seguidores de Jesús alrededor del mundo que están siendo perseguidos por creer lo mismo que creemos tú y yo. Damos gracias a Dios que estamos en un país donde estas libertades son permitidas, pero te animo a que vengamos este próximo viernes y tomemos un tiempo para orar por todos ellos. ¿Estás de acuerdo? Nos vemos aquí el próximo viernes. Ok, ahora, ¿cómo se ve esta persecución? Bueno, depende de donde vivas. Esa es una realidad. La persecución no es igual para todos los cristianos en todo el mundo. Depende de donde vives. Hay lugares en el mundo donde seguir a Jesús puede representar un riesgo para tu vida. Hay lugares en el mundo donde seguir a Jesús representa perder a tu familia, el rechazo de tu familia, que te separen, te aparten de tu familia. Hay lugares donde a lo mejor puedes perder el trabajo. Hay lugares y países donde puedes ser arrestado, puedes ser golpeado. Y la realidad también es que hay lugares donde la persecución simplemente es que no te inviten a esa fiesta. ¿Me explico? O sea, hay todo un abanico, desde los que enfrentan el peligro de muerte hasta los que simplemente se burlan de ti, no te invitan a la reunión, ¿verdad? Te apartan un poco. Así es, tan amplio el catálogo de persecución. Y el mensaje de hoy le he titulado Una perspectiva diferente respecto a la persecución. Hoy quiero que el Espíritu Santo nos cambie la manera en la que vemos esta realidad de que todos en algún momento, mayor o menor grado, vamos a enfrentar esta oposición. Entonces, volvemos a Primera de Pedro. Vamos a leer en el capítulo 4, el versículo 12. Él dice esto: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. No se sorprendan, les dice Pedro. Si tú vives fielmente para Cristo, no te debe de sorprender enfrentar oposición. No te debe de sorprender que señoras te pongan cara en el supermercado. No te debe sorprender que haya quien quiera hacerte la vida difícil. Si sigues a Jesús, la oposición va a llegar. Ahora, ¿cuántos les gusta el fútbol? Yo pensé que iban a hacer más, pero bueno. Yo sé que a Robert le gusta el fútbol, ¿verdad? Robert es un excelente portero. A su edad, que no voy a decir cuántos tiene más condición que la mayoría de nosotros. Él sigue jugando fútbol y es un excelente portero. Entonces, Robert, imagínate que por azares del destino estamos en un partido, tu equipo contra el mío. ¿Por qué juego fútbol con este cuerpo? No sé, pero imaginariamente yo soy parte de un equipo. Y estamos en un partido opuesto. Tú estás en un equipo y yo estoy en el equipo contrario.
¿Ok? Ahora, Robert, si tú me ves que yo estoy en la banca, y estoy ahí sentado en la banca, ni siquiera estoy poniendo atención al partido, estoy ahí tratando de hacer que mi botella caiga parada, ¿verdad? Ni presto atención, ni de repente estoy en el celular viendo TikToks, y tú me ves en esa posición, y yo te pregunto, ¿estarías preocupado por mí? ¿Estarías preocupado de que yo te meta un gol, tú que eres portero? No, ¿verdad? Porque el tipo, aparte que está en la banca, está entretenido, no está poniendo atención. Por supuesto que no vas a preocuparte por mí. Pero si de repente, Robert, yo entro al juego, me hago el calentamiento, entro al juego y comienzo a tirar durísimo, comienzo a atacar, ¿qué harías? Estarías atento a lo que yo voy a hacer. Quiero que escuches esto. Si tú estás en la banca espiritualmente, si tú no sirves como voluntario, no pones tus talentos al servicio de nadie, si tú no das, no oras, no compartes tu fe con otros, no eres una amenaza. Si tú estás en la banca espiritualmente, el diablo ni en cuenta de ti. Pero si tú dejas la banca y entras a la cancha, tu enemigo se da cuenta. Y es por eso que Pedro dice, no te sorprendas. No te sorprendas de que tu oponente se haya fijado que tú estás jugando en contra. Y obviamente va a oponerse a ti. Obviamente va a presentarte una defensa. Obviamente va a querer bloquearte. Es como, imagínate a un soldado en el campo de batalla. Aquí tenemos soldados que han sido, son parte del ejército. Imagínate que un general llama al soldado y dice, deme su reporte. Y llega el soldado, sí, mi general. General, yo no sé qué está pasando, no entiendo nada, nos están disparando. El general le diría, bueno, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas? Estás en una guerra, me explico. Es como si te sorprendiera que estás siendo portero y que te tiren a gol. Como si estuvieras en la guerra y te estuvieran disparando. Dice Pedro, no te sorprendas, escúchame bien. El cristianismo no es un patio de juegos. El cristianismo es un campo de batalla. Y el asunto es este, que si tú no estás enfrentando oposición, probablemente estás en la banca. Probablemente no estás representando ninguna amenaza para tu enemigo. Y por eso no te molesta. Pero cuando tú entras a la cancha, mi amigo, el enemigo se da cuenta y comienza a enfrentar oposición. Ojo, hablo en el contexto de la iglesia mexicana. No estoy hablando que te van a meter a la cárcel, no estoy hablando que vas a perder la vida, no, pero estoy hablando de la oposición diaria y real que todos nosotros podemos estar enfrentando, podemos enfrentar por ser seguidores de Jesús. Ahora, Pedro les dice, no se sorprendan por estas pruebas de fuego, ¿verdad? Dice, no se sorprendan por las pruebas de fuego que están atravesando, ¿sabes? Lo más probable es que Pedro está escribiéndoles de forma literal. Los cristianos estaban atravesando pruebas de fuego. Yo te conté en la segunda parte que una de las cosas que Nerón hacía era que tomaba a estos cristianos y los sumergía en cera ardiendo y después los amarraba en árboles y los encendía en fuego para alumbrar sus jardines. Aquí hay una imagen que es una pintura que nos puede dar una idea de esto. Y Nerón se paseaba por sus jardines viendo a los cristianos arder, iluminando sus dominios. Mientras él tomaba una copa de vino, mientras él disfrutaba el paisaje, los cristianos estaban atravesando real y literales pruebas de fuego. Pedro está siendo literal. No se sorprendan por las pruebas de fuego que están atravesando. Ahora, si Pedro escribiera esta carta hoy, 2024, probablemente lo adaptaría a su audiencia. Seguramente si Pedro estuviera escribiéndole en 2024 a cristianos en Irak, quizá les diría, no se sorprendan si alguien es decapitado por su fe en Jesús. Porque esa es la realidad que los cristianos se enfrentan en países como Irak.
Si Pedro estuviera escribiéndole a cristianos en China, les diría, no se sorprendan si su familia los separa y los desconoce y los deshereda, porque eso es lo que pasan los cristianos en China. Si Pedro le estuviera escribiendo a una chica mexicana de secundario preparatoria, probablemente le diría, chica, no te sorprendas si ese chavo salida, porque tú pusiste un estándar de pureza. No te sorprenda. No te sorprenda que no te inviten a la fiesta. Si Pedro estuviera escribiéndote a ti y a mí, probablemente nos diría, no se sorprendan de que su familia se burle de ustedes por celebrar Navidad de una manera distinta, por poner a Cristo al centro y no enfocarse en un gordo panzón vestido de rojo que te dé regalos. Probablemente Pedro nos diría eso, ¿me explico? Ahora seguimos leyendo en el versículo 13, nos dijo, no se sorprendan. Y después dice, en cambio, di conmigo, alégrense mucho. ¿Qué está diciendo Pedro? Le está escribiendo a gente que está siendo quemada viva. Y probablemente un hijo, un padre, un amigo fue quemado vivo como una antorcha humana y les está diciendo, no te sorprendas, en cambio alégrense mucho. ¿Por qué? Porque estas pruebas, dice Pedro, los hacen partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Es un reto impresionante y es aprender a ver el mundo desde una perspectiva diferente. No ver las pruebas y la persecución como una situación a la cual temerle y sorprendernos, sino incluso algo para alegrarnos. Ese día en el Soriana, esta mujer me puso cara. Yo lo tomo como un halago. Obviamente es una persecución milimétrica, casi invisible, pero es real. No me tocó vivir en Afganistán, no me tocó vivir en China, me tocó vivir en México, donde la persecución a veces se ve en una mala cara. Pero quizás muchos de ustedes con esa mala cara te hubieran sentido muy mal. Y te hubiera afectado, y te hubiera sorprendido, y te hubiera arruinado toda tu semana. A mí me animó. Dije, claro, algo estoy haciendo, a algo estoy entregando mi vida que produce ese efecto. Porque soy diferente, porque no soy de este mundo, soy un residente temporal. Y es que cuando la gente te tuerce la boca y te hace caras, muchos de nosotros nos sacamos de onda. ¿Por qué? Porque como seres humanos buscamos la comodidad. Buscamos el placer, buscamos la facilidad, que todo se dé sencillo, que nada nos cueste trabajo. Ahora, pues de alguna manera eso es normal. Y para evitar o para conseguir evitar eso, evadimos el conflicto, esquivamos la oposición, tomamos el camino de la menor resistencia. ¿De qué estoy hablando? Gente que fuma o bebe para encajar, para que no lo hagan a un lado. Gente que no está dispuesta a enfrentarse a la oposición de decir yo no tomo. Ay, porque tu mujer te pega. No, porque soy un seguidor de Cristo Jesús. No, en vez de aventarse esa oposición y las burlas que seguramente trae, entonces, bueno, pues échamela, ¿verdad? Como un video que vi hace poco de un viejito que le decían, ¿qué? ¿Quiere una? No, os la echamos, dice, ¿verdad? Así muchos cristianos que hacen así. Oye, ¿quieres una? No, os la echamos, ¿verdad? En ese no, ya pensó, me van a decir que no, pues venga, nos la echamos. ¿Cómo se ve la búsqueda de la comodidad? Bueno, te ríes de chistes vulgares, te ríes de cosas que no debes, sabes que está mal, pero no quieres enfrentarte a la molestia de tener que plantar diferencia con los demás. ¿Me explico? Prefieres camuflarte, prefieres mimetizarte con todos los demás. ¿Cómo se ve esta búsqueda de comodidad? Disimulando tu fe en Cristo Jesús. Mi papá decía, cristianos de la secreta, nomás Cristo y ellos saben que son cristianos. Y nunca hay un testimonio, nunca hay una declaración de sus convicciones, de quiénes son, en quién creen, para que nadie se burle de ti. Ahora esto es normal, de alguna manera nadie quiere conversaciones que confrontan, ¿sabes? A nadie nos gusta sentarnos a tener que confrontar a alguien y tener que tener estas conversaciones, no nos gusta, nadie quiere caer mal. Y es normal.
Pero no fuimos llamados a ser normales. Fuimos llamados a ser diferentes. Ahora quiero mostrarte un diagrama muy sencillo de cómo se ve la vida de una persona que evade el conflicto y que quiere quedar bien con todos, ¿ok? Número uno, son personas que buscan la comodidad. Buscan siempre que todo sea fácil, que todo sea cómodo, que todo sea sencillo. Y entonces eso los lleva a evitar la oposición, a evitar la confrontación. Como la confrontación no es cómoda, pues entonces evito la confrontación. Si me invitas a tomar, tomo. Si me invitas a fumar, fumo. No quiero entrar en confrontación. Pero eso a la larga lo que provoca es que tu fe va menguando. Tu fe se va debilitando porque no tienes valores firmes, porque no tienes fundamentos fuertes. Entonces tu fe se va disminuyendo. Y al final lo único que encuentras es una vida vacía. Una vida que dice, a donde las olas del mar te jalan, ahí vas. No tienes seguridad, no tienes firmeza, no tienes convicciones. Y al final, mi amigo, todas esas personas que buscan la comodidad en su vida terminan con una vida vacía. Podrán tener cosas, podrán tener dinero, podrán tener familia, pero al final nada de eso llena lo que solo una vida acerca de Cristo puede llenar. Por otro lado, tenemos la vida de cómo la vive un seguidor comprometido de Jesús. Somos personas que vivimos con valentía. No estamos buscando la comodidad. Si fuera a buscar la comodidad, mi amigo, aquí en Manantiales nomás haríamos la reunión de domingo y nos vemos la próxima semana. No estaríamos haciendo cursos, no estaríamos haciendo reuniones de hombres, de mujeres, celebremos la recuperación los lunes, los martes, ADN los jueves en la noche, sábados de influencia, viernes de oración. No, si buscáramos la comodidad, mira, domingos, a gusto, ofrendas, diezmos, la armamos. Pero no, vivimos con valentía, queremos ir por más. Queremos alcanzar las metas y los sueños que Dios ha puesto en nosotros y eso no se logra desde la comodidad. Por eso vivimos con valentía y obviamente vamos a enfrentar oposición. Porque nos salimos de la banca, entramos a la cancha, estamos jugando, estamos en una guerra y obviamente el enemigo nos va a presentar oposición. De una y de mil maneras, pero lo maravilloso de esto es que el enemigo nos presenta oposición para desanimarnos y para cansarnos, pero a los cristianos la oposición lo único que hace es que la fe se fortalece. En vez de disminuir, porque la oposición, como vives con valentía, esa oposición termina fortaleciendo tu fe y al final, en vez de tener una vida vacía, vives más cerca de Cristo Jesús. Y cada vez lo vas conociendo más y más. Ahora yo te pregunto, ¿cuál de estos dos representa más tu última semana? No me contestes. Respóndete tú mismo. ¿Cuál de estas dos formas de vivir representa más esta semana que acabas de pasar? Si no enfrentaste la más mínima oposición esta semana por tu fe en Cristo Jesús, no estoy diciendo que te arrestaron por predicar, no estoy diciendo que te amenazaron con ir a la cárcel, no, estoy hablando de oposición. ¿Cuántos te torcieron la cara esta semana? ¿Cuántos te criticaron algo? Si no hubo nada de eso, mi amigo, me temo que estás en la banca. Me temo que estás en la banca espiritual. No representas amenaza alguna para Satanás. Ahora, ¿puedes pasar tu vida así? Sí, si quieres. Es una opción. Finalmente, tampoco dice que para ir al cielo tienes que vivir enfrentándote. Al cielo llegas por poner tu fe en Jesús. Pero yo no quiero llegar a la eternidad y rendir mi informe como aquel soldado y decir, no, me la pasé bomba, todo increíble, gracias por la vida que me diste. Ok, ¿y qué hiciste? ¿A qué dedicaste tu vida? No, pues nada, todo tranquilo, Jesús, muy a gusto, gracias por morir por mí.
¿Y a cuánta gente te trajiste contigo? No, vine yo solo. No, yo solo, todo bien. El pastor predicaba y yo diezmaba, ofrendaba de repente, pero como que no sé, no era para mí. No, yo no quiero vivir una vida así. Yo quiero vivir una vida valiente. Yo quiero vivir una vida donde cada segundo esté invertido en cosas que trascienden mi vida en esta tierra. Que valga la pena. Que valga la pena el aire que respiro, que valga la pena la sangre que Cristo derramó por mí. Yo no me quiero ir solo al cielo, yo me quiero ir con los más que pueda pescar en el camino y llegar con Jesús y entregarle una ofrenda de personas. Pero eso implica vivir con una vida valiente y eso implica enfrentar oposición. La buena noticia es que la oposición fortalece. Estos cristianos que eran quemados como antorchas humanas, en vez de disminuir y apagarse, ¿sabes qué pasó? Fue una explosión hacia todo el imperio romano. Y esos cristianos que fueron perseguidos brutalmente, ¿sabes qué lograron? Lograron que años después de tener un emperador loco, malvado, que los perseguía, los quemaba vivos, años después lograron que un emperador romano declarara la religión oficial de todo el imperio, de todo el mundo, el cristianismo. Porque la persecución no nos apaga, la oposición no nos frena, a la iglesia es combustible. Fortalece nuestra fe y obviamente vivimos más cerca de Cristo. Y en el versículo 19 Pablo continúa escribiendo, de modo que si sufren, ojo con esto, de la manera que agrada a Dios, haz una pausa ahí. Si sufren de la manera que agrada a Dios, es decir, hay un sufrimiento que no tiene nada que ver con Dios, ni sus propósitos, ni el reino. Muchos cristianos toman la salida fácil de decir, no, el pastor está diciendo que si yo me meto a la cancha, me va a llover sobre mojado. Y yo no quiero que me llueva sobre mojado. Entonces, pues muy bonito su sermón, pastor, pero yo me quedo en la banca. Pásenme mi botellita de agua para jugar. En lo que ustedes se la rajan allá, yo, mire, aquí. ¿Sabes cuál es la realidad? Aquí de todos modos vas a sufrir. De todos modos va a haber momentos que la vas a pasar mal. Con la mala noticia de que ese sufrimiento no te va a servir para nada, solo para sufrir. Cuando tú entiendes eso, entonces el sufrimiento de acá tiene un atractivo. El sufrimiento de acá tiene algo que llama la atención porque ya no es un sufrimiento vacío y sin sentido, sino es un sufrimiento que agrada a Dios, que pone mi vida en la cancha, que me hace afectar al enemigo opuesto, que me hace ponerlo a temblar. No sabes qué gusto saber que el enemigo se dé cuenta que existimos, que el enemigo se dé cuenta que le estamos afectando. Y dice, si sufren de la manera que agrada a Dios, di conmigo, sigan haciendo lo correcto. Dilo fuerte, sigan haciendo lo correcto. Sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Sigan haciendo lo correcto. La semana pasada leíamos, sigan haciendo lo bueno aunque sufran. Sigan haciendo lo bueno, no le des mordida al poli aunque tu carro termine en el corralón y te salga bien caro sacarlo. Nos está diciendo otra vez lo mismo. Sigan haciendo lo correcto. Déjame contarte rápidamente. Cuando estaba casi terminando mi carrera, yo estudié música, estudié composición musical y siempre tuve habilidad para producir música. En casa de mis papás, junto con mi hermano teníamos un estudio de grabación, entre casero y profesional, estaba ahí en medio. Y hubo una convocatoria en la escuela. Bueno, no fue convocatoria oficial, pero había un chico de la escuela
cuyos padres eran productores en TV Azteca, ¿ok? Y estaban buscando un estudio donde grabar precisamente todos los efectos y la música para la encendida del árbol de la Ciudad de México de aquel año, que era DF todavía. Entonces este chico empezó a preguntar entre los alumnos que podíamos participar en eso, y obviamente yo dije, wow, sería increíble grabar en mi estudio y producir todo lo que se va a hacer a nivel gobierno y que va a salir en televisión nacional. Sería algo increíble que nos daría después mucho trabajo. Pero la situación es esta. Si tú conoces el ambiente musical y del medio de ese medio, pues abundan las drogas, el alcohol, la fiesta, todo ese rollo. Entonces, para que te des una idea de qué hablo, una vez visité un estudio de grabación donde tenía un letrero afuera de la cabina que decía, prohibido bebidas alcohólicas afuera. ¿Se entiende? O sea, la mayoría de esos letreros dice, prohibido entrar con bebidas alcohólicas. Acá decía, prohibido entrar sin bebidas alcohólicas, ¿no? Es como ese es el ambiente, ¿sabes? En casa, pues tenía yo un padre bastante buen cristiano, bastante firme con sus convicciones, y yo sabía que yo no podía llevar a casa, al estudio de grabación, a nadie que llegara con botellas, que fumara, que llevaran marihuana, porque eso es lo que la mayoría fumaba ahí. Entonces yo estaba en un predicamento. Dije, por un lado tengo una de las mejores oportunidades profesionales antes de terminar mi carrera, o algo para mi currículum increíble, pero también tengo convicciones que no puedo romper. ¿Cómo le digo? Va a decir que soy un extraterrestre. Si yo le digo a Rafa, porque así se llamaba Rafa, bro, yo tengo un estudio y realmente somos muy buenos en lo que hacemos, pero no pueden tomar aquí, no pueden fumar, no se pueden drogar, me va a decir, ¿qué? Dedícate a otra cosa, ¿verdad? Y estuve como pensando, ¿le digo, no le digo? Y dije, me voy a aventar, le voy a decir. Hablé con él, dije, él ya me conocía, sabía que yo era bueno. Y me dice, oye, me encantaría hacerlo en tu casa. Y dije, nada más hay un detalle, Rafita. ¿Qué? Que soy cristiano. Ok, como que me entendió un poco y me dice, ¿y qué pasa? Lo que si lo hacemos en mi estudio, pues van a tener que estar sobrios. No pueden tomar ahí, no pueden fumar, no pueden llevar nada de ese tipo. Y yo te voy a compartir un principio que te puede servir el resto de tu vida. Y ese principio es, haz lo correcto y confíale a Dios los resultados. Haz lo correcto y confía en Dios con los resultados. Y a lo mejor algunos se están preguntando, David, ¿y qué pasó? ¿Sí lo hicieron en tu casa o no? No te voy a decir. No, escúchame, ¿sabes por qué no te voy a decir? Porque no importa. Porque no importa si ganas o pierdes. Porque lo importante es que hice lo correcto. Lo importante es que honré a Dios por encima del prestigio profesional. Y en lo demás no importa. Realmente no importa. Haz lo correcto y confíale a Dios los resultados. Haz lo correcto en la escuela. Paréntesis, si después quieren enterarse, pregúntele a mi mamá, ya sabes si se hizo o no se hizo. Haz lo correcto en la escuela, haz lo correcto en tu familia, haz lo correcto en tu trabajo, en tus relaciones, haz lo correcto. ¿Por qué? Porque eres diferente. Porque nosotros no buscamos atajos. Porque nosotros no comprometemos nuestros valores. Porque nosotros no nos avergonzamos de lo que creemos. ¿Sabes? Este mundo cada vez pareciera que está más y más oscuro. Pareciera que cada vez las tinieblas ganan terreno, pero yo creo algo, que la luz resplandece mejor en la oscuridad. Si no hubiera oscuridad, ¿dónde brillamos? Si no hubiera oposición, ¿dónde vamos a alumbrar? Por eso este auditorio lo pintamos de negro, para que todo luzca mejor. Imagínate que todo fuera blanco, no luciría igual, ¿estás de acuerdo? Andamos oscureciendo y muchos, ay, el pastor se convirtió en satánico de seguro.
Adora las tinieblas. No, mi amigo, oscurecemos porque en la oscuridad la luz brilla mejor. Y eso es solo un reflejo de lo que tratamos de hacer espiritualmente. Esto es un reflejo de nuestros valores como iglesia. Entonces no te preocupes de la persecución. Insisto, la persecución aquí implica, es una broma en comparación con otros países. Pero aún así no te preocupes porque la persecución nunca debilita a la iglesia. La persecución lo único que va a hacer es que va a fortalecer tu fe. ¿Sabes? Es fácil llamarse cristiano en México. Ahora cualquier artista, cantante sale, yo también soy cristiano. Para vender su canción navideña, ¿no? Todos somos cristianos. Está bien, qué bueno. Pero es muy fácil plantarse como cristiano en México, donde no hay consecuencias reales y serias como en otros países. Ahora entiendo que, sí, para algunos a lo mejor también puede ser difícil. Sí, quizás has perdido amistades, quizás tu familia te ha rechazado, quizás has perdido un trabajo por ser honrado y por no comprometer tus valores, y eso es difícil. Solamente estoy diciendo que no es tan difícil como en otros países, pero quiero decirte una verdad esta mañana. Yo te pregunto, ¿te preocupa sufrir persecución? Seamos honestos. La respuesta puede ser sí. A mí me preocupa, soy humano. No estoy diciendo que me encanta la persecución, pero es algo que va a estar, pero no la amo. Si no hubiera, mejor. Entonces yo te pregunto, ¿te preocupa la persecución? Sí. Yo te quiero decir esto, no te preocupes si eres perseguido, preocúpate si no. Porque si no estás siendo perseguido, repito, no estás siendo ninguna amenaza, estás en la banca. Pero no fuimos llamados a estar en la banca. Fuimos llamados a atacar. Fuimos llamados a vencer. Entonces, quiero terminar diciendo esto. Como cristianos, no podemos vivir en busca de la comodidad. Porque somos extranjeros. Porque esta residencia aquí es de paso. Y no puedes estar buscando comodidad. ¿Sabes dónde vamos a encontrar comodidad? En el reino de los cielos. Vamos a estar como peces en el agua, mi amigo. Ahí va a ser maravilloso porque va a ser como llegar a casa, pero este mundo no es nuestro hogar. No podemos perseguir la comodidad aquí. Entonces, de alguna manera debemos aprender a sentirnos cómodos en la incomodidad. ¿Estás acá? De alguna manera debemos encontrarle cómo sentirnos cómodos en medio de un lugar que no es nuestro hogar. Dile al que está al lado, no te acomodes. Este no es tu hogar. No te sientas muy cómodo. ¿Ves? Por eso Jesús dijo, no pongan sus tesoros aquí. Porque esto se va a acabar, hagan tesoros en el reino de Dios, porque para allá vamos. Y esto aquí es una residencia temporal, pero allá vamos a estar toda la eternidad. ¿De qué nos sirve ganar el mundo si perdemos nuestra alma, si perdemos todo lo que nos espera de aquel lado? Entonces, no te acomodes. Llegamos al último capítulo, el capítulo 5, en el versículo 5 de esta carta de Pedro. Y dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Pongan todas sus preocupaciones, pongan todas sus ansiedades en Él. Eso que Pedro está escribiendo, ¿alguien recuerda el oficio de Pedro antes de ser evangelista? Era un pescador. El término que Pedro está usando es un término de pesca. Pedro está diciendo, lancen como lanzaba yo la red al mar, lancen, avienten sus miedos y sus preocupaciones en Dios. Eso es lo que Pedro está escribiendo. Lanza tus preocupaciones, aviéntalas como en esa imagen que ves ahí.
Lánzalas como yo lanzaba la red al mar. Así arroja tus miedos en Dios. Lo que sea que te preocupe respecto a la persecución, aviéntaselo a Dios. Tus finanzas, tus hijos, tu salud, la ansiedad por el futuro, avienta tus cargas en Él. Lánzalas en Él. Versículo 10. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, porque no es para siempre, iglesia. La persecución y la oposición es por temporadas en la vida. A mí no me tuercen la cara cada que saludo a alguien. Es a veces, no todo el tiempo estás enfrentando oposición, es por temporadas. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, Él los sostendrá, Él los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Y termina diciendo: a Él sea todo el poder para siempre. Amén. A Él sea toda la gloria siempre. Ese fundamento sólido, esa roca firme sobre la cual puedes construir con seguridad, se llama Cristo Jesús. El que nunca falla. El que puede tornar la persecución en algo bueno. Estos primeros cristianos que sufrieron tan terriblemente nos heredaron una fe que sobrevive 2000 años después. La pregunta es: ¿cuántos años después de nosotros va a permanecer esta fe? Porque nosotros permanecimos firmes. ¿Va a durar a nuestros hijos y se va a acabar? ¿Va a morir con nosotros? ¿O va a aguantar otros 2000 años si es que Jesús no regresa antes? Mi deseo, yo lo he dicho antes, uno de mis sueños que solo descubriré cuando lleguemos al cielo es que Manantiales como iglesia local siga existiendo hasta el momento que Jesús regrese a esta tierra. No sé cuánto tiempo vaya a hacer eso, pero qué increíble sería que como iglesia podamos tener una fe tan radical y no tenerle miedo a la oposición y ser como esos cristianos de hace 2000 años, teniéndola mucho más fácil que ellos, pero resistir lo que tengamos que resistir para que dentro de 2000 años siga habiendo una iglesia en Nicolás Romero conectada con lo que nosotros estamos haciendo hoy. De eso se trata. ¿Por qué no terminamos esta serie haciendo una oración?